Hola, buenos días. Nosotros somos Samuel Salcedo y Martín Pedraza y el día de hoy vamos a estar presentando a Frantz Fanon. Frantz Fanon, al nacer en 1920 en Francia, fue parte de su contexto vivir lo que fue la colonia francesa. Y dentro de esta colonia también tuvo que vivir muchos de los abusos que esta colonia le hacía específicamente a la población africana. Los abusos consistían tanto en abusos políticos, como lo fue el racismo, abusos sociales, de discriminación, eh, pero también muchos abusos de violencia, los cuales eran, eran prácticamente tratados como esclavos, los obligaban a pelear sus guerras, hasta que en 1940 Francia se rinde ante tropas alemanas. Aquí se acaba esta participación de la población africana en las guerras hacia la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es cuando Frantz Fanon redirecciona sus guerras en contra de en favor de la liberación. En 1944 se ve la primera batalla de Alsacia, en el cual empiezan a empoderarse las tropas, la población africana, y empiezan a buscar esa liberación de la colonia. En 1954 fue la Guerra de Liberación de Argelia, el cual fue liderada por el Frente de Liberación Nacional, y con esta pelea, que fue bastante simbólica para la población africana, se empiezan a ver múltiples movimientos y guerras, como lo fue la guerra de independencia en Túnez y en Argelia, para empezar a luchar contra la colonia, a luchar contra su independencia. Y Frantz Fanon hace mucho énfasis en esta liberación y vive todo este proceso que fue su contexto de muchas guerras y de mucho empoderamiento, tanto en la guerra como en la forma de pensar y en la política. Bueno, ahora en términos de los datos biográficos, Frantz Fanon nació el 20 de julio de 1925 en Francia y falleció por leucemia el 6 de diciembre de 1961 en Estados Unidos. Esto quiere decir que tuvo una vida relativamente corta, ya que solo alcanzó a vivir 36 años. Por otro lado, fue un revolucionario, psiquiatra, filósofo y escritor, y perteneció a una familia con mezcla de antepasados africanos, tamiles, que son originarios de India, y blancos, de clase media-baja. Es reconocido por apoyar la lucha argelina por la independencia y por pertenecer al Frente de Liberación Nacional Argelino, y pues su vida y sus trabajos, especialmente Los Condenados de la Tierra, que es uno de sus trabajos más importantes, pues han incitado e inspirado movimientos de liberación anticolonialistas durante más de 4 décadas. En términos de las ideas filosóficas de Fanon, él propuso una suerte de nuevo humanismo, ya que consideraba que la lucha por el reconocimiento de la identidad de aquellos pueblos sometidos por los europeos solo tiene sentido si trasciende la propia mismidad y se enmarca en el plano político, por lo que Fanon consideraba que con los procesos de liberación de las poblaciones reprimidas, pues inevitablemente se produciría una nueva humanidad. De igual forma, pues en términos de sus ideas de liberación, para Fanon la vida digna se alcanza a través de la participación activa en las luchas por la transformación social y en la construcción de instituciones e ideas que nutren y liberan a los antiguos colonizados. La liberación para él es del pueblo y para el pueblo, por lo que es necesario educar a las masas. Frantz Fanon fue un gran pensador, pero específicamente pensando en educación hizo grandes aportes, sobre todo psicoanalíticos, analizando lo que fue el proceso de colonización e independencia. Eh, por esto hizo grandes obras como lo fue La Praxis de Liberación, y muchas más. De hecho, la última obra que hace es una de las más célebres, en el cual él analiza, eh,
estos pensamientos, tanto políticos como sociales y de estereotipos de su propia sociedad y cómo estos perciben lo que fue la colonia. Analizando esto, él logra hacer muchos aportes a la educación de cómo desaprender y cómo humanizar su propio pueblo y para empezar ese proceso político de liberación, porque para él su gran aporte es que la liberación no fue solo la independencia o la parte de guerra, sino la parte de construir esa ideología, construir esos pensamientos y poder liberarse completamente en su forma de pensar de lo que fue la colonia, fue lo que construyó, como se le puede decir, la teología de la liberación y la lucha por la relación humana en toda sociedad. Eh, Estos fueron los grandes aportes que él construyó para la educación de su propio pueblo y de todos los pueblos que desean liberarse política y socialmente de lo que puede ser una colonia o de un abuso superior político. Finalmente, esta es una de las cuotas, sí, de las citas, perdón, que ayuda a entender grande parte de los aportes a la educación y a la filosofía que Frantz Fanon aportó. El nacionalismo, si no se hace explícito, si no se enriquece y se profundiza, si no se transforma rápidamente en conciencia política y social, en humanismo, conduce a un callejón sin salida. La dirección burguesa de los países subdesarrollados confina la conciencia nacional en un formalismo esterilizante. Solo la dedicación masiva de hombres y mujeres a tareas inteligentes y fecundas presta contenido y densidad a esta conciencia. En esta cita se puede ver claramente cómo esas ideas educativas de cómo volver a aprender de nuevo y desaprender y humanizar en una sociedad es aún más importante de lo que fue la guerra en sí y la liberación.